Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como de costumbre, muy agradecido por su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 en Claro y 22 en Altice. Recordarles seguirnos siempre en nuestro canal de YouTube, el canal de propuesta de la noche. Bueno, como siempre, ya estamos listos para compartir con ustedes los hechos de mayor interés, sobre todo porque siempre al concluir la semana surgen muchos eventos, muchos hechos noticiosos de gran interés que merece nuestra atención y comentario. Precisamente en el día de ayer, 20 de febrero, se cumplió el primer mes de la asunción al poder, el segundo mandato no consecutivo del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y como ustedes saben, ha sido un mes de constantes órdenes ejecutivas que de una u otra manera han tenido un fuerte impacto, tanto a lo interno de los Estados Unidos como a lo externo. Yo lamentablemente en el día de hoy no tengo la compañía de Carlos Arturo Guizarre, un periodista muy versado en temas internacionales y locales. Él tiene este viernes compromisos profesionales y por esa ocasión no me está acompañando aquí en Propuesta de la Noche, pero ya el próximo viernes estará aquí con nosotros. Bueno, le decía que precisamente hoy, junto con Jorge Saade, que es nuestro experto en temas internacionales, vamos precisamente a pasar revista a ese primer mes de gobierno de Donald Trump, evaluando precisamente sus medidas, muchas de ellas muy controversiales, muchas que han causado realmente muchas expectativas y controversia, como le decía, tanto a lo interno de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, y vamos a pasar revista a esa situación, pero también vamos a seguir con la atención a la situación en el Medio Oriente, donde está en proceso de aplicación el cese al fuego, y lógicamente dentro de ese esquema de la administración Trump, vamos a tratar igualmente la situación Ucrania-Rusia, que ya por anuncio precisamente de la administración Trump se ha iniciado un proceso de conversación para lograr un cese al fuego en este conflicto de Ucrania-Rusia, que justamente el 22 de este mes, es decir, el sábado, se cumplen los primeros 3 años de este mandato. Y por otro lado, Henry Ebrard, con su comentario económico acostumbrado, también va a abordar el tema de las medidas económicas, los aranceles, la palabra que tanto gusta a Donald Trump, los aranceles, el impacto de los aranceles será comentado por Henry Ebrard en su sección económica. Así que vamos a hacer una pausa, nos vamos con unos compromisos comerciales y cuando retornemos ya entramos en materia con temas locales antes de pasar precisamente a abordar esos temas relacionados con este primer mes de la gestión de Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington. Retornamos en breve. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí.
lapropuestadigital.com. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, señores, en el día de ayer, en una rueda de prensa, Celso Marrancini, que es el presidente del conjunto de las sedes, es decir, de los sectores unificados del sistema de energía eléctrico, anunció sorpresivamente que se suspendían los llamados apagones programados. Estos apagones programados de 3 horas de duración tenían por objetivo, según se anunció en la ocasión, forzar a aquellas personas que en determinados sectores o comunidades no pagaban la energía eléctrica, es decir, la tarifa de electricidad, obligarla a pagar, pero castigando al que pagaba, al que cumplía con la responsabilidad de pagar mensualmente el servicio de electricidad. Dice que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, conocido como CUET, Celso Marrancini, anunció este jueves la suspensión de los apagones programados o control de abastecimiento para evitar afectar a los clientes que sí pagan por el servicio eléctrico. Lo hemos suspendido, afirmó Marrancini, aunque advirtió que la decisión no es definitiva. Estamos haciendo otras acciones que entendemos que nos pueden dar mejor resultado. Esto explicó en el curso de ese encuentro con los medios de comunicación. La medida de control de abastecimiento implementada por 5 semanas consistía en cortes de energía al menos 3 horas en zonas con pérdidas eléctricas superiores al 50% en su mayoría por robo de energía. Sin embargo, Marrancini reconoció que este periodo fue muy corto para evaluar el impacto real de la estrategia. Fue muy poco tiempo para analizar el efecto positivo
que pudo haber tenido, señaló el funcionario. Miren lo siguiente, yo no descarto que por órdenes superiores se decidiera poner fin a este programa. Un programa muy cuestionado, un programa que evidenciaba no otra cosa que la falta de capacidad de las sedes de las empresas distribuidoras para hacer pagar a aquellas personas que reciben por el servicio y que no pagan la tarifa de electricidad. Eso lo que evidenciaba, como repito, es esa falta de capacidad de esas empresas distribuidoras realmente para cobrar la energía que se sirve y no se cobra. Así es que lo que se ha decidido en esta ocasión es precisamente eso, poner término a unos apagones odiosos, porque el hecho de que se suspendiese de manera indiscriminada el servicio de electricidad en muchos sectores de la capital dominicana o de pueblos del interior del país, pensando que personas que reciben el servicio y no lo pagan por esa metodología de aplicar estos apagones programados iban a cumplir con ese pago, sencillamente era equivocarse. Y yo pienso que lo que ha resultado es que cuando las autoridades han evaluado hasta qué punto ha resultado este método de impuesto por este Consejo Unificado de las Sedes, sencillamente han llegado a la conclusión que ha generado mucha protesta, que ha generado muchos disgustos, muchas inconformidades entre los usuarios formales del sistema eléctrico, y no ha habido otra decisión que ponerle fin a estos apagones programados. Yo lo que pienso es que de ahora en adelante el mejor método que puede implementar este Consejo Unificado de las Sedes es tratar de alguna manera de que determinar quién no paga por el servicio y cobrarlo. Eso es lo que demuestra capacidad, lo que demuestra eficiencia. Es decir, no es hacer corte indiscriminado, castigar al que sí paga por su servicio, sencillamente tratando de castigar al que no paga. Es decir, aquí, como dice el refrán, se castiga a todo el mundo por igual. Entonces, lo correcto es que las empresas eléctricas de alguna manera tengan un mejor desempeño, definitivamente se empeñen en aumentar su capacidad de cobranza, lo que ha sido una debilidad histórica del sistema, y de alguna manera ir mejorando lo que es esa capacidad de cobranza, porque el hecho de que no cobren gran parte de la totalidad de la energía servida, lo que está provocando es que el gobierno mantenga un subsidio anual en el presupuesto de 1.500 millones de dólares al sistema eléctrico. Desde el 2020 hasta la fecha, el país se ha endeudado en más de 1.000 millones de dólares para de alguna manera hacer eficiente el sector eléctrico sin resultados a la vista. Es decir, no hay resultados de la inversión de esos cuantiosos recursos que se han invertido hasta ahora, y el resultado ha sido que en los últimos tiempos, los últimos años, el problema eléctrico se ha vuelto a deteriorar. Mire, este es un tema que vamos a abordar con Jorge Saade cuando lo tengamos aquí en el estudio, pero en el día de ayer la administración de Donald Trump acaba de poner fin al TPS. Es un sistema de protección migratoria temporal que había sido implementado por la administración del presidente demócrata Joe Biden para favorecer a inmigrantes de países en conflicto, básicamente Venezuela, Nicaragua y Haití. En el caso de Haití, la eliminación del TPS para los haitianos residentes en los Estados Unidos y que habían logrado este perdón migratorio por parte de la administración Biden, ratificada apenas días antes de abandonar la Casa Blanca, está implicando que 500,000 de haitianos se coloquen en una situación de repatriación, es decir, que pueden ser expulsados de los Estados Unidos
en el mes de agosto, que es cuando termina este perdón migratorio que había dado el presidente Joe Biden. Es decir, 500,000 de haitianos que en la actualidad viven en los Estados Unidos se colocan ya en una situación pasible de deportación. Entonces, ustedes ya se imaginan la presión de carácter social que esto representa para Haití, un país que está sumido en una situación de inseguridad sin precedente y que ha ido escalando en la medida que pasan los años, porque en Haití no ha habido alivio a esa situación de prevalencia de las pandillas, de prevalencia de una situación en el orden social y económico que se agrava con el paso del tiempo, lo que implica que el tema de desempleo, el tema de estabilidad política en el vecino país, lo que ha provocado que ha ido en aumento en estos últimos años, forzando precisamente a los haitianos a abandonar su país, ya sea para Estados Unidos o para el resto de los países de Centroamérica y de América Latina, pero esencialmente para República Dominicana. ¿Cuál es el cuadro que estamos contemplando actualmente? Bueno, lo que se está contemplando en la actualidad es de que tenemos que ya las autoridades migratorias haitianas van a tener que soportar la repatriación de 500,000 de ciudadanos, lógicamente de manera gradual, pero también ya están soportando la medida del gobierno dominicano, que en un ejercicio pleno de su soberanía para aplicar sus leyes migratorias, igualmente ha estado repatriando, repatriando a haitianos indocumentados, lo que lógicamente genera una situación de mayor complicación de Haití en un marco donde ni siquiera la presencia de una fuerza multinacional limitada, pero al fin y al cabo es una fuerza que ha ido a colaborar con la policía haitiana para de alguna manera restablecer el orden en Haití. El desempeño de esa fuerza multinacional hasta la fecha no ha sido lo efectivo que se esperaba. Es decir, que la situación de Haití, en vez de pintar una mejoría proyectado al futuro inmediato, lo que se plantea es mayor preocupación y mayor degrado de esa situación de inseguridad que está afectando a Haití. Tenemos a Henry Ebrard en línea, así que nos vamos con su comentario económico, y yo quisiera aprovechar también para hablar con Henry sobre el impacto de las medidas económicas, básicamente de los aranceles que ha tomado el presidente Donald Trump en el curso de este primer mes de mandato. Así que nos vamos con Henry Ebrard y su comentario y análisis económico. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, para comentar lo que acontece en el mundo económico, financiero, tanto en lo local como en lo global. Ya ustedes saben que los viernes tratamos de seleccionar un tema en especial que nos parece o bien ha tenido especial resonancia
esta semana o tendría mucha relevancia en la discusión de los temas económicos en las próximas semanas. Antes de eso, me va a permitir unirme a las felicitaciones de mucha gente en ocasión del 10º aniversario del periódico El Dinero. Ahí yo creo que todo el equipo gerencial de redacción ha hecho un trabajo increíble, ha logrado sobrevivir y mantenernos muy informados durante el COVID. Sabemos lo difícil que es mantener un medio de prensa escrito en la actualidad, así que felicidades al grupo Martí, felicidades especialmente a nuestro amigo Jairo Severino. Esperamos acompañarlos para la celebración del 20 aniversario dentro de unos años. Yo quería mencionarle el tema, por supuesto, de la emisión de los bonos soberanos. Yo lo voy a dejar para precisar unos datos adicionales y contestar las muchas preguntas que me han hecho a través de mi cuenta de Twitter. Vamos a trabajar eso durante el fin de semana y el lunes volveremos con ustedes para lo que para mí es hasta el momento la muy buena noticia económica del año 2025, haber logrado posponer para dentro de 12 a 30 años importantes pagos que se tenían que hacer a principios del año 2026 y por otro lado haber logrado desde ahora resolver gran parte del financiamiento del presupuesto 2025, inclusive mientras en el presupuesto original se proyectaba colocar $2.000 millones de bono soberano, se colocaron 2.500 millones, lo cual quiere decir que habrá que buscar menos dinero en el mercado local, lo cual debería ayudar a que la tasa de interés pueda seguir bajando como lo ha venido haciendo desde el inicio del año. Pero yo quería hablar del tema de la minería en la República Dominicana y los temas de las cotizaciones del oro, ya que durante esta semana que estamos concluyendo, el valor del oro superó por primera vez los $2.950 y como pueden observar, la curva de incremento del precio del oro ha sido absolutamente fundamental porque prácticamente ha habido un incremento de un 50% en comparación con hace un año atrás, cuando el oro se cotizaba apenas en $2.000 y cuando algunos ya estaban en base a proyecciones sólidas. Estábamos hablando de la posibilidad en algún momento de alcanzar valores del oro de $3.000 la onza. Estamos pensando en un horizonte de tiempo más bien hacia 2027, 2028 y prácticamente con 3 años de adelanto estamos tocando ya la puerta a los $3.000. Porque eso es relevante, lo es doblemente, porque plantea el tema de la recaudación y el uso de esos fondos. Es interesante primero mencionar que en el presupuesto, primero que cerramos el año 2024 con una recaudación que superó los 13.000 millones de pesos, que es mucho más que los 4.300 que se había recaudado en el año 2023, productos de varios temas, entre los cuales, por supuesto, el incremento del precio. En efecto, mientras en el año 2023 el precio promedio al cual se liquidaron las exportaciones de oro de Barrick Gold fue de $1.943, ya para el 2024 el precio fue de $2.313 y se proyecta hasta el momento en el presupuesto 2025 un precio de $2.548, o sea que prácticamente hoy en día los precios reales del mercado están $400 por encima de los valores que hay en el presupuesto. Y del presupuesto se proyectaron ingresos producto de esas exportaciones
por 12.519 millones de pesos, o sea, menos que lo que realmente se recaudó en el año 2024, con lo que, con toda seguridad, salvo desplome muy imprevisto de los precios del oro, las recaudaciones para el año 2025 pudiesen estar más cerca de 20.000 millones que de los 12.000 millones, que ese es el monto del presupuesto. Eso planteará que en algún momento, producto de las discusiones de las reformas, vamos a tratar de buscar algún instrumento como existe en Perú o en Colombia de especializar los ingresos de minería para garantizar una mejor inversión en proyectos de desarrollo que permitan que cuando ya no haya más esos ingresos finitos de la minería, nuevas actividades puedan generar esas nuevas riquezas. Eso es un reto importante para la sociedad dominicana, así que con yo cierro mi comentario económico por el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, especialmente durante el fin de semana, donde discutimos el tema del precio de los combustibles, y pues esperamos regresar con todos ustedes a la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Henry, disculpa, Señor. Henry, Sí. antes de cerrar, quería conocer tu opinión de este primer mes de ejercicio de Donald Trump, sobre todo en la parte económica, con estos famosos aranceles. Es decir, brevemente, si puede hacer una evaluación sobre Sí, cómo no. el primer Bueno. mes. Se cumplió en el día de ayer. Sí, efectivamente, mira, es increíble porque yo creo que la cantidad de decisiones que se han tomado durante este primer mes supera probablemente la capacidad de cambio que tuvieron o que trataron de tener las decisiones de Donald Trump durante su primer mandato de 4 años. Todavía yo creo que es un poco temprano, Manuel, poder entender las implicaciones a futuro de muchas de estas decisiones, porque algunas son temporales, otras son parte nada más, vamos a decir, una agenda de negociación, pero de cierto modo, impacto va a haber. Ya algunos países están viendo con cierta preocupación esta situación. Yo creo que más bien en el caso de la República Dominicana y así, yo creo que lo podemos derivar de la visita muy exitosa a República Dominicana de Marco Rubio. Ha confirmado el hecho de que quizás uno de los países que pudiese beneficiarse de todos los cambios a nivel económico en los Estados Unidos es la República Dominicana. Tendremos que esperar a ver en los próximos 3 meses si un sector, que uno de los sectores sensibles de generación de divisas, que son las remesas, empieza a ser afectado, porque ahí donde sí ha habido, y eso es muy importante decirlo, ya una diferencia entre República Dominicana y México, es que en el mes de enero las remesas se cayeron en México y todo lo contrario, en la República Dominicana fue el mejor mes de toda la historia. Creo que todavía es un poquito temprano. Lo otro que sí podemos subrayar, que son 2 buenas noticias para la República Dominicana, lo que acabamos de comentar, los precios del oro, es parte de lo que se ha anunciado con Donald Trump. 2, la baja relativa de los precios del petróleo, que estaban por encima de los $80 la semana antes de la juramentación de Donald Trump. Ahora estamos entre 70 y 72 dólares. Y quizás la parte que pudiera ser un poco más negativa para la República Dominicana es el hecho de que, con los temores de que las decisiones de política económica de Donald Trump vayan a relanzar un poco la inflación, pues la expectativa que había de 1 o 2 rebajas de la tasa de interés en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, es posible que se esfumen esas posibilidades. E inclusive, por primera vez esta semana, se ha mencionado la posibilidad de que, lejos de bajar, pudiese mover ajuste hacia el alza en la tasa de interés en los Estados Unidos en la segunda mitad del año. Eso sí sería negativo, pero hasta ahora es lo que prudentemente quisiéramos poder comentarte. Sí. Bueno, gracias, Henry. Un abrazo, buen fin de semana, Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante comentario y análisis económico. Vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, como cada viernes, estaremos con Jorge Saade. Vamos a hablar precisamente de temas internacionales, pero priorizando el análisis de este primer mes de Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos. Retornamos en breve. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor y, con inteligencia artificial, personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Ya estamos con Jorge Saade, que es nuestro comentarista, nuestro experto en temas internacionales. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias Manuel, y saludo a tus seguidores de Propuesta de la Noche. Sí, bueno, hoy no tenemos a Carlos Arturo Guizarre, el hombre tiene compromisos profesionales y por esa razón no está aquí, porque yo sé que a él le fascina estas intervenciones tuyas aquí en materia de temas internacionales. Mira, Jorge, este jueves se cumplió el primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca y uno dice, bueno, vamos muy rápido, y es que la intensidad de todas estas órdenes ejecutivas de Trump de una u otra manera cambian como el día a día, el panorama, y esto está teniendo un impacto muy significativo tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Así, si fuera a analizar cuál tú crees que podrían considerarse como dentro de las medidas de mayor impacto que ha estado tomando Donald Trump en el curso de este mes desde el Salón Oval. Pareciera mentira que han sido solamente 30 días desde su asunción al poder o unas simple 4 semanas. Particularmente pienso que ya él ya estaba trabajando desde que salió electo en noviembre como presidente y jugó desde antes ya con esos tweets y esos comentarios que aplicaría durante su gobierno como si fuese electo presidente. Hay que destacar que esto sería una continuación de los otros 4 años que le quedaba como presidente. Y esos 4 años que estuvo como oposición o fuera de la Casa Blanca lo ayudó muchísimo a él para analizar y medianamente como planificar cuáles serían sus próximas acciones en materia de política exterior, económica y política interna. Ahora bien, si me podrías, con la pregunta de que si me dices de que una sola política, yo creo que sin duda alguna ha sido con el tema del conflicto árabe-israelí. Esa presión, esa participación, ese interés que tiene Trump en esa región a favor de Israel, creo que ha sido la más activa, sobre todo con el plan que tiene sobre Gaza, que ha sido como que para algunos una sorpresa, para otros ya ha sido como que fácil de prevenir. Pero hasta ahora, sin duda alguna ha sido logrado. Sin embargo, estamos viendo como que poco a poco está abriendo otra vertiente, está abriendo como un poquito más su radar hacia el conflicto en el este europeo. Como hemos visto que ha habido como muchísima participación y declaraciones las últimas semanas. Lo que sí te puedo decir, Manuel, de que Marcos Rubio ha tenido un muy buen mes, muy movido. Fíjate, desde una gira a América Latina, tocando temas de Medio Oriente y ahorita hablando con rusos en Europa. Sí. Bueno, sin duda que esta política, como dije al principio, ha tenido su impacto tanto en lo interno como a lo externo de Estados Unidos. Tú mencionas, por ejemplo, básicamente esa política de Trump frente al conflicto en Medio Oriente, al conflicto en Gaza fundamentalmente. Pero yo quisiera trasladarte también al hecho de que, hablando precisamente de esas medidas de Trump que han impactado fuera de los Estados Unidos, está también la relación con sus vecinos. Está la relación con México y la relación con Canadá. En el caso de México hemos visto, por ejemplo, cómo esa presión de Estados Unidos, amenazando con la imposición de aranceles que están en una especie de pausa, porque si Trump considera que tanto México como Canadá no han cumplido sus expectativas, esos aranceles podrían volver a entrar en vigencia a partir del 1 de marzo. Pero en el caso de México, México accede, por ejemplo, a militarizar su frontera con los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum anuncia que unos 10,000 soldados mexicanos van a controlar la frontera. Está el hecho, por ejemplo, de que ya se firmó precisamente en el día de ayer, la firmó Marco Rubio, ya la orden que entra en vigencia la decisión de considerar a los carteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. Esto también lo hace Canadá. Canadá se plega también a esta decisión. Entonces, si observamos desde ese punto de vista, esas presiones, esa política de Trump han sido exitosas en el caso de Canadá y de México, cuando están destinadas, por ejemplo, a frenar esa migración que tanto preocupa a Trump.
Tanto sí, Manuel, que fíjate qué tan incidente ha sido las tomas de decisión de Donald Trump, que ha hecho o ha motivado al gobierno mexicano a reformar su constitución con el tema de esa designación de carteles mexicanos como también organizaciones terroristas. Lo que hay que llamar la atención, o lo más resaltante de todo este tema, es como que a pesar de que se han cumplido con varios pasos o varios indicios como completos o exitosos, hay que esperar a los resultados en la práctica. Es en este tipo de políticas públicas, vamos a llamarlo así, se aplican, pero para ver sus resultados hay que esperar al menos un término de mediano hasta largo plazo. Pero lo más importante es que lo ha llevado a cabo, lo más destacable es que ha sabido sensibilizar y tocar aquellas fibras que han sido importantes para sus vamos a decirlo así, sus contendientes en materia política exterior para que tomen algún tipo de medida. Sin embargo, has destacado muy bien el tema de la región, México-Canadá, toqué yo el tema de Medio Oriente, y igualmente el asunto que tiene, la problemática conflictiva que tiene el este europeo. Pero hasta ahora, Manuel, que es calificada como la mayor y la principal amenaza para el gobierno estadounidense, ha sido China, que hasta ahora como que ha sido como que más callado, más doliente, más como que pasivo. Pero sin duda alguna vamos a ver en los próximos meses un poquito más énfasis o atención hacia la política de la Casa Blanca, hacia Pekín. Sí, no, vamos a hablar de ese tema, sobre todo la diferenciación de ese trato de Trump frente a Putin y frente a China. Es un tema interesante. Pero en lo que se refiere a lo interno, a uno le llama la atención, bueno, a lo interno lo de mayor impacto es la política migratoria, es decir, obviamente se está aplicando de manera muy intensa, ya varios países están recibiendo sus migrantes indocumentados enviados desde Estados Unidos, pero hay una serie de situaciones que se han presentado en los Estados Unidos como nunca. Por ejemplo, todos los fiscales de la administración Biden han sido cancelados. Es decir, Trump sencillamente lo echó para afuera. Y está el tema de esta nueva dependencia que dirige Elon Musk, que igualmente está cancelando gente. Antes eso no era en Estados Unidos, eso no ni siquiera se pensaba. El cambio de gobierno en Estados Unidos era un proceso normal. Se iban los secretarios de Estado, se iban gente que tenían puestos más o menos de nivel, pero el grueso de la empleomanía en los Estados Unidos se quedaba en su puesto. No había ningún tipo de desasosiego, ningún tipo de temor, pero esas cosas han cambiado en los Estados Unidos. Sin duda alguna, me recuerda muchísimo el programa que tenía Donald Trump en televisión, que despedía a las personas así, menos que eso fue lo que le dijo a varios de estos burócratas de tendencia demócrata o tendencia de Biden. Lo más importante que hay que destacar, que muy bien destacas tú, de que en Estados Unidos se mantiene esa institucionalidad en el tema burocrático de la administración pública, porque es el cambio del inquilino que se encuentra en la Casa Blanca. No solamente despidió a los funcionarios de Biden, sino el mismísimo Biden, de que no le entregarían información clasificada. Es decir, está despidiendo a todo el mundo. Esto también responde por dos vértices. El primero es la reducción de la administración pública, que ha sido criticada tanto con Trump como por Elon Musk, que hay que reducir el gasto público destinado a la burocracia. Y la otra es que para el trumpismo, la mayoría de estos altos funcionarios no necesariamente comparte con los ideales del Estado americano, es decir, con los ideales de preservar el interés nacional estadounidense, darle prioridad a unas fronteras nada permeables, enfocar un poquito la política exterior a favor de los Estados Unidos. Es decir, lo hemos visto como ha sido como que girar hacia hacer una especie de un verdadero término de la revolución, de lo ver al inicio de cómo era Estados Unidos antes. Lo más importante es que veremos muchísimos más recortes, veremos más medidas un poquito radicales, pero yo creo que estos 4 años va a haber muchísimo material para nuestro programa, Manuel. Sí. Bueno, lo que sorprende es este cambio de actitud de Donald Trump con relación a Ucrania. Es decir, hay no solamente una postura de aislar a Ucrania de las negociaciones para un cese al fuego, es decir, lo que se ha convocado hasta ahora son reuniones entre representantes de los Estados Unidos y representantes rusos.
Ucrania y la Unión Europea se queda afuera. Entonces, no solamente eso, el hecho también es ese lenguaje agresivo de Donald Trump frente a un aliado histórico de los Estados Unidos, como es el caso de Zelensky, calificándolo de dictador, responsabilizándolo precisamente de la invasión rusa a su territorio e incluso manejando a Ucrania como si fuera un botín de guerra. Es decir, tú tienes que darme el 50% de tus recursos mineros sin yo darte nada a cambio. Sin duda alguna, pareciera mentira que lo publiquen y lo divulguen en los medios de Donald Trump como una especie de compensación de los gastos que ha hecho Estados Unidos en la guerra en Ucrania. Sí. Yo lo veo, hay varios puntos que hay que destacar. El primero es que han marginado a Zelensky de las conversaciones, pero han preservado el interés que tiene Estados Unidos en torno a Occidente. La única conexión que tiene Donald Trump con Putin, que no lo entienden muchísimos europeos y muchísimos analistas, es su rechazo al globalismo. Bien, sin embargo, Donald Trump y los Estados Unidos siempre va a preservar los intereses de Occidente y los intereses de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Rusia, con Putin. Eso por una parte. Pero excusa, yo no entiendo eso de preservar los intereses de Occidente cuando tú tienes, por ejemplo, a un Donald Trump cuyas acciones en ese sentido están más dirigidas a favorecer a Rusia que a Occidente. Donald Trump es un negociante y le gusta apostar al caballo ganador, sin duda alguna, y lo ha dicho en sus declaraciones. Por eso es importantísimo seguir esas palabras que ha hecho Trump, porque no hay nada detrás, es simplemente lo que te está tratando de decir, es la realidad. Él ha dicho que Rusia tiene todo a su favor, tiene los comodines y las cartas de su parte, y vamos a ver cómo Rusia medianamente hace un intercambio de comodines para poner el fin de la guerra. Ahora bien, yo quiero resaltar que el hecho de que Rusia tiene intenciones de ponerle fin a su invasión en Ucrania es un logro no solamente para Occidente, sino para el mundo. Eso por una parte. Porque ha sido desgastada. Y ahora habría que ver bajo qué condiciones se logra esa paz o ese armisticio. Eso es lo que están discutiendo tanto rusos como americanos en Riyadh. Lo mismo está haciendo los ucranianos con Occidente. El tema es que se está discutiendo la suerte de un país sin que ese país esté presente. Si vamos a decidirlo los rusos y nosotros. Y entonces el tema es que Zelensky está tratando de buscar garantía en la Unión Europea, en Canadá. Es decir, yo tengo que buscar garantía para ver qué es realmente lo que me van a dejar. Efectivamente, hemos visto como en los antes conflictos que ha participado Estados Unidos como mediador. Es normal, desafortunadamente, que ha tomado decisiones sin que los países estén implicados. Eso por una parte. Yo hice una investigación muy sucinta sobre el nivel de popularidad, intención de voto, simpatía en Ucrania, porque Donald Trump dijo que Zelensky tiene un 4%, a diferencia de Poroshenko. Los ataques de Trump a Zelensky lo que ha hecho es que los ucranianos entonces se unan en torno a Zelensky. Efectivamente, pero hay dos personajes que es Poroshenko, ¿te acuerdas? El expresidente ucraniano, que ha subido muchísimo más en las encuestas al pasar los meses e indirectamente proporciona ha bajado Zelensky. No al 4% de Donald Trump, pero sí ha bajado esa simpatía que tienen los ucranianos a favor de Zelensky. Pero el asunto es que tú, para negociar y ponerle fin al conflicto, vas a reunirte con aquellas personas que están dispuestas a lograr el fin. Y por lo que veo, las peticiones o las demandas que exige Zelensky no satisfacen a la parte rusa y por eso lo marginan. Voy a decir una primicia aquí que va a ser un poco controversial, pero se lo digo a nuestros seguidores de Propuesta Digital. Y va a ser una redundancia también, señor Manuel. No descarto, bien, de que descarten a Zelensky del mapa político. Bien, ya ustedes me entenderán cómo lo interpretan, porque ha sido como esa... Sí, sacarlo completamente de juego. De cualquiera de las dos maneras que nos podemos imaginar, porque ha entorpecido, ha ralentizado esa solución al conflicto. Lo más importante de todo esto es que emergen
y se visualiza mejor cómo funciona la geopolítica, que son por cartas, comodines. Hemos visto como Donald Trump ha expuesto y ha afirmado de que Rusia tiene todo a su favor, tiene todos los comodines a su favor. ¿Qué me ofreces tú, Rusia? Rusia le dijo que una exploración en el Ártico, bien, petrolero energético, mientras que Donald Trump le pide a Zelensky la explotación de las tierras raras en suelo ucraniano. Hemos visto como que al mejor postor. Y eso evidencia de que el trasfondo de todos conflictos geopolíticos hay un tema energético y económico, Manuel. Sí. Bueno, ya pronto conoceremos sobre qué base se puede lograr la paz en Ucrania, porque está pendiente esta cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y entonces uno espera que al término de esa cumbre ambos líderes anuncien realmente cuál es la decisión que han tomado sobre Ucrania. Vamos a ver igualmente qué posición asume la Unión Europea, porque la Unión Europea, lo que está hablando tanto la Unión Europea como Canadá, es de crear una fuerza internacional de paz para ir a Ucrania una vez se firme el acuerdo de paz. Entonces, no entiendo mucho el papel de esta fuerza internacional de paz en Ucrania, pero me imagino que sería para la reconstrucción de Ucrania. Sino alguna para establecer la paz, dependiendo de cuál será el futuro de esos territorios ucranianos. Una confederación, una ocupación rusa, un país independiente, como lo vimos en el caso de Georgia hace años. Veremos cómo se transforma a medida que pase el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Saed por su comentario siempre muy autorizado en el tema internacional. Así que solo nos resta decirle que tengan un buen fin de semana.